Bienvenidos al videoblog de Cooperación Internacional. En vídeos anteriores hemos estado hablando de la deuda externa. Hemos hablado del origen de la deuda externa y de la evolución de esta deuda a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. En este vídeo vamos a hablar de la medición, cómo se mide la deuda externa y algunas corrientes ideológicas respecto a la condonación de esta deuda. Como hemos visto en vídeos anteriores, a finales del siglo XX, la deuda externa se vive de una manera preocupante. Había países deudores que amenazaban con no poder hacer frente a esa deuda y otros países que eran los países acreedores que vivían en miedo de no poder cobrar nunca esa deuda, ese capital que un día prestaron. Por lo tanto, aparecen una serie de corrientes ideológicas. Una de ellas es la que hace referencia a la condonación de la deuda externa. Hay una serie de países y organizaciones que apostaban, que defendían la condonación, ya sea parcial o total, de esa deuda externa. En contraposición a esa opinión estaban los países más conservadores que no querían renunciar para nada al cobro de esa deuda. Y posteriormente aparece una corriente intermedia entre ambas que consiste en una serie de medidas tales como condonar o perdonar la misma cuantía de capital que ese país deudor sea capaz de invertir en su propio desarrollo. Es decir, si un país invierte X millones de dólares en una serie de proyectos de desarrollo en su propio país sobre sanidad, educación, infraestructuras, cualquier otro sector, esa misma cantidad de capital se le va a ser condonada, se le va a ser perdonada por ese país acreedor. Por lo tanto, vivimos ahora mismo una situación en la que, por un lado, unos están dispuestos a condonar, otros no, y otros de una manera condicionada. Pues bien, os preguntaréis cómo se mide esto de la deuda externa. Porque claro, no es lo mismo una misma deuda para un país pobre que para un país que comienza a tener recursos, para un país que tiene materias primas. Por lo tanto, se establecieron una serie de fórmulas para medir esa deuda externa y la que mayor acogida tiene es relacionar la deuda externa con el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto no es más que el valor de todos aquellos artículos, todas aquellas mercancías y aquellos servicios que es capaz de generar un Estado en un periodo determinado, que normalmente es un año. En base a esto se estableció una escala de 4 niveles, relacionando siempre esa deuda externa con ese Producto Interior Bruto de ese Estado. En el nivel más crítico es el nivel 4, en el que la deuda externa supera el 200% del Producto Interior Bruto. En esta escala estarían países africanos, como República Democrática del Congo, pero también algún país latinoamericano, como sería el caso de Nicaragua. Luego, en un nivel inferior, nivel 3, estaríamos hablando de una deuda externa entre un 100 y un 200% del Producto Interior Bruto. Ahí siguen apareciendo países africanos como Costa de Marfil o Mozambique. Luego aparece un nivel inferior de deuda en el que se establece una relación entre el 50 y el 100% del Producto Interior Bruto, en el que siguen apareciendo países africanos, pero ya aparecen varios países latinoamericanos, como sería el caso de Ecuador, Panamá, Honduras. Y finalmente los países que se supone que tienen menos relación de deuda, estaríamos hablando de menos del 50% de deuda con respecto al Producto Interior Bruto, en el cual aparecen la mayoría de los países latinoamericanos, como podría ser Bolivia, Perú, pero empiezan ya a aparecer países de la Europa del Este, antiguos países
de la Europa del Este, como en el caso de Bulgaria, por ejemplo. Como caso anecdótico podemos decir que en el segundo trimestre del año 2016 España llegó a tener una deuda externa que superaba el 100% del Producto Interior Bruto. Esto lo comento en plan anecdótico para que veáis que la deuda externa no solamente está afectando a países del sur, países pobres, sino que comienza a afectar a países ricos, a los países del norte.